Muy, muy bien. Entonces, hicimos nuestro recuento de la clase pasada y damos lugar inmediatamente entonces a la clase o a los contenidos de la clase del día de hoy, ¿ya? Habíamos quedado con algunas tareitas de la semana pasada. Eran, uno, les pedí yo imprimir o comprar el libro El consejero de Pablo Hoff, ¿verdad? Esa era una de las tareas que tenían ustedes. La lectura del capítulo uno y la rendición de cuentas en hoja de trabajo número uno que les envié a ustedes, ¿ah? Gracias a los que me enviaron. Como siempre, una fotografía de que ustedes lo hicieron, ¿cierto? Suficiente en mi WhatsApp personal. Y las encuestas, imprimir las dos encuestas, examinarlas para adecuarlas a un trabajo en nuestra denominación. Ese es un trabajo opcional, la lectura y análisis de las encuestas para reconocer las problemáticas de consejería con que nos enfrentamos en la actualidad, ¿ya? Y oración e identificación, reconocer personas al interior de nuestras iglesias que podrían apoyar un ministerio de consejería, estoy siempre pensando en gente que nos ayude, orar por ellos para saber si el Señor podría levantarlos en un futuro, y oración por las familias y miembros de nuestras congregaciones, ¿ya? Que vamos a estar siempre pensando en realizar un trabajo efectivo dentro de nuestras iglesias. Ok, entonces, hoy día en el capítulo número 2, lo que vamos a revisar son las presuposiciones psicológicas acerca de la conducta y necesidades humanas, ¿ya? Ok, entonces, uno, todas las personas tienen necesidades sociales, físicas y psicológicas y deben estar satisfechas para gozar de buena salud mental. ¿Qué piensas sobre esta primera presuposición? Vamos a ir analizando una a una. Primero sobre la frase. Todas las personas tienen necesidades sociales, físicas y psicológicas. Y estas tienen que estar satisfechas, tienen que estar cubiertas para gozar de buena salud mental. ¿Se acuerdan ustedes de la pirámide de Maslow? ¿Escucharon alguna vez acerca de eso, no? ¿Alguien por ahí? ¿No? Ya vamos a... Mirita está diciendo algo, ¿no? ¿No? No, pastor, es que lo pasamos eso, lo iba a buscar ahora, porque no lo recuerdo con exactitud, pero lo Peguen pasamos. peguen una googleadita y busquen a Maslow, la pirámide de Maslow. Maslow es un pensador, un investigador, ¿cierto? Y que se ocupa mucho en economía, ¿m? Para aprender algo que es súper básico. Los seres humanos no caminan en la búsqueda de suplir sus necesidades hasta que no están satisfechas las que son más importantes. Entonces la pirámide de Maslow en la base, en la parte más rudimentaria, por así decirlo, en la parte más arcana, que es más íntima nuestra, están siempre las necesidades de carácter fisiológica. Es que si usted tiene hambre, si usted tiene sed, usted no piensa en realización social, por ejemplo, en tener reconocimiento de otras personas que están alrededor suyo, o la búsqueda más importante que está en la pirámide de Maslow, que tiene que ver con la belleza o Dios, lo filosófico, la búsqueda de lo trascendente. O sea, nadie está preocupado de la trascendencia humana, de Dios, si tiene la guata vacía, pues si está muriéndose de hambre o tiene sed, está sediento en un desierto, no piensa en eso. Una vez que las necesidades humanas básicas, las fisiológicas, entonces están cubiertas, uno empieza a subir en la escala de Maslow, en la pirámide, a otro tipo de necesidades. Uno suplió las de hambre, las de frío, las de sed fisiológica, y uno empieza inmediatamente a querer satisfacer otras necesidades. Cuando están cubiertas esas otras, uno empieza a subir hasta llegar a cuestiones que son más etéreas y que son más de carácter psicológicas, como el reconocimiento.
¿m? El formar parte de un grupo, ¿m? El sentirse querido, sentirse parte de una sociedad, ¿no? Reconocimiento y hasta la belleza o la religión. Entonces, esta afirmación, que es una presuposición, está presupuesto, está en la base, es un presupuesto, está en la base de las cuestiones psicológicas acerca de la conducta, o sea, lo que hacemos nosotros y nuestra necesidad humana, es que todas las personas tienen necesidades sociales, físicas y psicológicas. Y estas necesidades físicas, psicológicas, determinan la salud mental de nosotros. Entonces es una cuestión que usted tiene que entender, porque, por ejemplo, que a usted le toca atender a una persona que tiene problemas de salud mental, pero usted ve que es una persona que la ve mal vestida, que tiene problemas de trabajo, tiene problemas con su higiene, probablemente está usted frente a una persona que no tiene satisfecha sus necesidades fisiológicas más básicas. Desde ese punto de vista, usted no puede tratar de solucionar problemas etéreos, filosóficos, teológicos con estas personas. Esas personas probablemente necesitan ayudas. De qué carácter serían aquí? ¿Serían ayudas psicológicas hasta o no? No, No ¿cierto? sociales. No, Sociales no, probablemente y físicas. claro, de alimentación, de necesidades básicas de la vida. O ¿Cómo sea, como podría? dice usted, si no hay alimentación, no se siente, no tiene lo básico, ¿qué va a escuchar lo demás? Muy bien. Hay que Nosotros nos vamos a ir empezar lento, desde... nosotros nos vamos a ir lento con esto, porque nosotros vamos a disfrutarlo y vamos a tratar de apegarnos bien con estos principios a lo que pasa dentro de nuestras iglesias. Entonces, ¿dónde, en qué parte de la Biblia ustedes podrían encontrar algunos argumentos para esta presuposición si usamos el Nuevo Testamento? Para no enredarnos con el Antiguo, decir que ahí tenemos problemas de la revelación progresiva, no, y En limitaciones culturales, la, Nuevo para- Testamento. la parábola del buen samaritano. Ya, a ver, cuénteme nomás. No, digo yo que ahí encontramos digamos, un ejemplo que podríamos extraerlo de la Biblia, ¿eh? Eh, donde se ve por lo menos eh, digamos, la necesidad. Bueno, ahí en primer lugar pasan, qué sé yo, dos o tres personajes y pasan mirando, uno se lamenta, no hace nada, pero bueno, un buen samaritano pasó, lo tomó, eh, invirtió y, o sea, mostró su amor y satisfizo, digamos, las necesidades más necesarias, digamos, más básicas, como el curarlo, el llevarlo a un lugar para que lo atiendan y pagar por ello. O sea, yo creo que ese podría ser un ejemplo bíblico. Perfecto, perfecto, muy bien. Le gusta, cierto? Está bien, ¿no? Si aquí hay una persona que identifica que lo que necesita una persona, en primer lugar, era levantarlo del suelo, pues estaba pateado, estaba ensangrentado, necesitaba que se le curaran su herida y poder descansar. ¿Qué necesidades más profundamente físicas, fisiológicas? Necesitaba descansar y comer. Y esta persona dijo, bueno, le voy a predicar. ¿Y cómo lo hizo? Lo ayudó en sus necesidades fisiológicas. Se acuerdan que más adelante uno de los apóstoles toca este tema, recoge este pensamiento que está en Jesús de Nazaret, que se expresa en la historia del buen samaritano, y luego este apóstol la expresa como parte doctrinaria, y que parece que fuera contraria a la fe, que es un elemento más bien psicológico, es un elemento etéreo, ¿cierto? Espiritual, no tangible, pero que él la contrapone a esos elementos espirituales. ¿Te acuerdan a quién me refiero, no? Es una epístola que causó problemas, justamente por eso, por referirse a cuestiones que tenían que ver más con cuestiones que se tocaban, no con temas de la fe espiritual, sino una fe más práctica.
No, los voy a ayudar. ¿Se acuerdan de Santiago? ¿Qué dijo Santiago al respecto? ¿Qué es lo que nos dice el libro de Santiago, capítulo 2? Muéstrame, muéstrame tu Tu, fe. tu fe sin Mis obras. obras, Y yo te voy a mostrar. yo- mis obras por la fe. Muy bien. Y da un ejemplo ahí, el escritor sagrado. ¿Qué dice? Si la persona tiene necesidad de pan en el estómago y ustedes le dicen váyase calentados en sus casas y no le dan lo que él necesita, ¿de qué le sirve? ¿Se acuerdan que ese es el texto, no? Está apelando a una profunda necesidad de carácter física que tiene la persona. Entonces, que fundamenta esta presuposición acerca de la conducta y la necesidad humana. O sea, una persona está condicionada en su conducta y en sus necesidades por cuestiones de carácter físico. Si no tiene pan en el estómago y tiene hambre, está complicado. Y la iglesia, entonces, y las personas que aconsejamos, tenemos que tomar en cuenta eso. La iglesia tiene que tomar en cuenta eso. Fíjense, el libro de Clay de Narramore, Enciclopedia de Problemas Psicológicos, ¿cierto? Parte en su introducción de la siguiente manera, si ustedes me permiten. Nos vamos a dar todo el tiempo, ¿ah? En estas clases. Fíjense. Parte con una introducción con el titular número 1 que dice Problemas humanos. Los últimos años han sido de una inquietante época de transformaciones sin precedentes. Basta echar una mirada en torno para ver que está produciéndose un progreso trascendental. En el campo de la química, por ejemplo, hay deslumbrantes y novedosas maravillas. También la ingeniería está dando pasos agigantados que solo unos meses atrás parecían imposibles. La profesión médica está abriendo brillantes y nuevas perspectivas al entendimiento. De igual modo, en cada esfera del saber y el quehacer humanos hay una eclosión de progreso que promete a la humanidad un futuro emocionante. Pero un gran problema queda en pie, la conducta humana. Pareciera que los progresos recientes en el conocimiento han arrebatado a los seres humanos y los han aplastado sin misericordia bajo las llamadas ruedas del progreso. De todos los rincones del mundo hay clamores de auxilio. La madre deprimida de Europa, el joven desorientado de África, el adolescente atormentado del Oriente y el padre desviado en América, todos claman en demanda de un ajuste mejor. Por importante que cada profesión sea, ninguna llama a nuestra conciencia con mayor fuerza que el campo de la comprensión humana, especialmente sobre base individual. El orientador y psicólogo sentado ante una persona atribulada se enfrenta a una pregunta importante. ¿Cómo puedo ayudarle para que sea un ser humano bien equilibrado, de modo que pueda desempeñarse adecuadamente mientras viva en este mundo? Esa es una pregunta que debemos hacernos, sobre todo nosotros los pastores y los líderes de la iglesia. Decir que el organismo humano es complicado sería una verdad incompleta. La eterna palabra de Dios elocuentemente describe al hombre en el Salmo 139:14. Te alabaré por el maravilloso modo en que me hiciste. Qué admirables son tus obras. Del todo conoces tú mi alma. Esa es una versión de la Nácar Colunga. De modo que aquel a quien se le encarguen las funciones de consejero necesita mucha sabiduría. Nada hay más intrincado que la raza humana. Para comprender a la gente, el consejero, ya sea ministro, psicólogo o psiquiatra, debería dedicar mucho tiempo a estudiar la conducta humana. Igualmente importante es la instancia para el consejero mismo, para ser la clase de persona que da ejemplo de integración y ajuste excelentes. ¿Cómo se desarrolla la conducta humana? Especialmente la conducta no sana. ¿Cuáles son las experiencias clásicas que llevan a la persona a senderos desviados? ¿Cuáles son algunas de las formas básicas de tratar el asunto para ayudar a los adultos y a los niños que tengan problemas emocionales? Estas son algunas de las preguntas que
se deben tratar de responder. Al considerar los problemas humanos y la forma en que se desarrollan, podríamos imaginarnos tres grandes círculos que representan las causas básicas de la conducta humana. Ojo acá, mucho ojo con esto. Los tres círculos están entrelazados, aunque son uno tanto independientes, continuamente se influyen entre sí. Y luego entonces nos presenta estos tres círculos entrelazados, ¿verdad? De la siguiente manera. Los problemas humanos son de carácter físico, espiritual y emocional. Aquí lo hace así. Me gustaría que ustedes lo notaran en su cuaderno de esta forma. ¿Ven? ¿Cómo lo ven ahí? ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Físico, espiritual, emocional, Dos. todos completamente entrelazados. ¿Sí? Estamos hablando entonces de la conducta humana. Los aspectos fisiológicos de los problemas. Solamente quiero leer esta parte del tema fisiológico, lo que estamos abordando hoy día nosotros, para entender que Santiago tiene la razón, que el Señor Jesús cuando habla del buen samaritano tiene la razón. Son cuestiones que tenemos que tomar de atención, que tiene razón Maslow en su pirámide, al decirnos que los primeros problemas que tienen que estar solucionados los seres humanos son aquellos de carácter fisiológico. Aspecto fisiológico de los problemas. Casi todo el mundo reconoce la relación entre las funciones corporales y los problemas humanos. En efecto, muchos sin duda piensan solo en las bases médicas de sus dificultades. El ama de casa, por ejemplo, quizá crea que sus dolores de cabeza son el resultado de no dormir bien, de exceso de trabajo o de alguna otra dolencia física que no comprende. Por otra parte, quizá no tome en cuenta el hecho de que sus dolores de cabeza pueden provenir de conflictos emocionales no resueltos. De modo semejante, el hombre de negocios que pasa por un gran desaliento o depresión, quizá reconozca la posibilidad de estar padeciendo alguna ¿Qué dolencia dice física, 2024? que tal vez su médico no haya logrado diagnosticar o corregir. Así, muchas personas como este Papá, empresario, desconéctate al Bluetooth. ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Se escuchó Ay, aquí? ay, parece que alguien está con el equipo encendido. A ver, déjenme revisar que a veces no se dan cuenta cuando van entrando, ¿ah? Ahí sí, ahí sí. Muy bien. Así muchas personas como este empresario y el ama de casa piensan de inmediato en las causas y soluciones fisiológicas de los problemas. Esto es natural, dado que la profesión médica ha contribuido notablemente a la solución de problemas de la humanidad, señalando las causas físicas y el tratamiento médico para los mismos. Recientes investigaciones médicas indican que estamos rumbo a un mayor entendimiento del cuerpo humano. Por consiguiente, todo consejero debe considerar seriamente las posibles causas fisiológica de los problemas y cuando sea lo apropiado enviar los clientes a los doctores en medicina. Ok, entonces, primera presuposición, ¿cierto? Todas las personas tienen necesidades sociales, físicas y psicológicas y tienen que estar satisfechas para gozar de buena salud mental. Hay problemas físicos que nosotros tenemos que aprender a reconocer en las personas. Necesidades fisiológicas y problemas físicos. Las necesidades fisiológicas son problemas que tienen que ver con el hambre, con el frío, con el calor, con cuestiones no resueltas que son muy básicas, ¿cierto? Hambre, frío, calor, etcétera. Y la iglesia debe tener sensibilidad en cuanto a ese tipo de problemas que pueden causar también falta de buena salud mental. Pero también están los problemas físicos que tienen una raíz en enfermedades. Y nosotros como consejeros debemos estar atentos a eso. Voy a colocar un pequeño ejemplo. Una de las cuestiones que me ha llamado mucho la atención o que ¿cómo puede decir? Me ha sacado de lugar, fue que un tiempo, y era porque yo estaba un poco lejos también de la iglesia, estaba en la Convención Constitucional, uno de mis pastores, Fernando, yo puedo decir esto porque lo ha contado él, lo ha hecho público. Fernando, el pastor comenzó a tener mucho problema de emocional.
Yo no sabía qué le pasaba a Fernando. Estaba con mucho problema emocional, no sabía si era el tema de la casa, si estaba desconforme con el tema del hogar, de su matrimonio. Su niño estaba pasando también un problema, se le había descubierto un TEA muy fuerte, y él estaba empezando, aparte de tener estos problemas emocionales, de lucha en su mente, ¿cierto? Indecisiones, miedo, depresiones, crisis de pánico, empezó a tener también problemas en la próstata, dolores de las piernas. Y bueno, fíjense que yo pensaba, decía, Dios mío, y oramos por Fernando, y oraba por él, conversaba por él, el otro pastor, Pastor Luis que me acompañaba, oraba por él también. Pero ¿saben qué es lo que tenía Fernando? Fernando tenía un tumor en el cerebro. Y se lo descubrieron solamente porque dentro de todas la sintomatología que él presentaba, que eran como crisis de pánico, miedos, problemas como de conducta, problemas para dormir, caída del cabello un poco, y dolores de la pierna, etcétera, también le ocurrió que empezó a perder un poco la vista. ¿Sí? O sea, uno podría decir, le llegó todo, le llegó el viejazo entero. Y fue a ver una oftalmóloga. Y la oftalmóloga le revisa los ojos, empieza a mirar el iris, todo eso, y le dice, ¿sabes qué? Va a ir a hacerte un escáner al tiro, le dijo. ¿Pero qué pasó? No, aquí hay algo mal, le dijo. Aquí hay algo mal. Solo revisándole los ojos. Cuento corto, le hacen el escáner, hace un tumor de este porte en la cabeza. Estaba presionando vasos sanguíneos, partes del cerebro, y que era lo que estaba produciendo toda la sintomatología fisiológica que él tenía. O sea, los problemas de pensamiento, los problemas de crisis, de pánico, de depresión, de inseguridades, contradicciones y elementos físicos estaban asociados a un problema de un tumor. Fernando es un milagro caminando, o sea, sacaron un tumor gigante del cerebro, no debería estar ni hablando ni caminando. Hoy predica en la iglesia, enseña, perdió parte del foco de la visión de un ojo, pero es un milagro viviente, está tan inteligente como antes. Entonces el consejero, el asesor, el pastor, debe también aprender esto que es importante. Todas las personas tenemos no solamente necesidades psicológicas, espirituales, emocionales, sociales, de integración en los grupos humanos, sentirse reconocido, como dice Maslow. También tenemos problemas de carácter físico. Y un consejero debe tener esa capacidad de intuir cuando las personas que nosotros aconsejamos a veces necesitan un médico, necesitan vitaminas, necesitan minerales, necesitan equilibrar sus hormonas, necesitan un buen examen de sangre para medir cómo están las hormonas, por ejemplo. ¿Habían pensado en eso? ¿O ustedes pensaban que iban a aconsejar solamente a personas y todos los problemas eran de carácter espiritual, de carácter, no sé, de carácter bíblico? No. Entonces, esta es la primera presuposición de base para el que aconseja, ¿ah? Y que regula la conducta humana. Todas las personas, todos nosotros tenemos necesidades sociales, físicas y psicológicas. Entonces están las emocionales y las espirituales, y las psicológicas, como quiera llamarlo. ¿Mm? Sociales, pues bien, necesidades de pertenecer a grupos, etcétera. Realización, como dice Maslow en su pirámide. Físicas, ¿verdad? Que estén suplidas las cuestiones fisiológicas, el hambre, el frío, el calor. Y la salud física, que estén libres de enfermedades. Y tiene otras necesidades de carácter psicológicas, como son las emocionales y las espirituales. ¿Estamos? Les voy a pedir que ustedes aquí al lado, donde aparece necesidades sociales, físicas y psicológicas, hagan un listado de las que ustedes consideran que pueden aparecer en una persona. ¿Cuáles para ustedes son necesidades sociales, por ejemplo? Anotemos, a ver, y compartamos. ¿Cuáles serían para ustedes necesidades sociales? Les voy a dar de tarea también para casa que hagan la pirámide de Maslow, que la investiguen y que la anoten en su cuaderno.
cómo la define Maslow, la pirámide. ¿De acuerdo? Pero díganme ustedes, ¿qué les parece que son necesidades de carácter social? La amistad, la Muy bien. relación de pareja, la Relación relación de... con los colegas, la Perfecto. relación con la familia, Muy bien. son temas sociales. La aceptación social también que dice más lo que es importante también para el ser humano, Perfecto. sentirse aceptado. Que Milita, creo eso que es a verdad. veces sufre mucho la gente porque siente que en su individualidad como ellos son, no son aceptados. Y eso se está viendo mucho, pastor, ahora, hasta en la juventud igual. Sufren mucho por el tema de no sentirse aceptados. Perfecto. Muy bien. Y si a usted le tocara asesorar a una persona en una iglesia, Milita, y usted identifica que esta persona tiene problemas de necesidad social, que no está en un grupo, que no es parte de un espacio donde se le reconozca que hace algo, ¿qué le aconsejaría a usted, por ejemplo? Procuraría, yo creo, dentro de lo poco que yo conozco, que en definitiva decirle que por sobre todo, mire, pastor, me tocó un tema porque tengo una amiga que tiene su hija adolescente y está pasando por problemas muy complicados y los padres ya no, la niña se va para adentro, qué sé yo, no sé, está tímida, no, tiene un montón de temas. Y ella no habla con nadie, ya no tiene amistades, qué sé yo. Entonces yo fui a su casa, fui a verla y me nació del corazón porque ella conversa, puede hablar conmigo. Y le dije yo, quizás lo que usted me está preguntando, le dije, mira, sabes que yo no quiero meterme más allá de lo que tú quieras expresarme a mí, sino que lo único que te digo es que tú eres hija, eres tan valiosa porque eres hija de un Dios, del dueño y creador de este mundo y del Señor de la historia. Imagínate lo importante que eres y Dios te quiere bien y quiere que sientas el amor que todos te están dando. Entonces yo creo que a un joven, yo si estuviera en una iglesia, le diría lo importante y lo valioso que es para Dios, que es para mí, como yo consejera que le estoy hablando a él, decirle que para mí también es importante y tal vez hablar con el pastor, el grupo pastoral para buscar la forma de que a este joven se le integre en actividades comprendiendo la carencia que él tiene en lo social. Perfecto. Muy bien. Y por ejemplo, ¿es posible que un pastor conozca también otros espacios donde las personas puedan integrarse a temas sociales que le hacen bien? Sí, de todas maneras, pastor, hay trabajo comunitario, va a depender de la iglesia y también del deseo del joven en lo que el pastor, el consejero puedan ver donde él pueda compartir con los demás, no sé, en repartir desayuno, en hacer trabajos comunitarios dentro, fuera, tal vez, en donde se tenga que ver relacionados con otros de sus pares. En un ambiente quizás protegido también, pastor, porque como está recién saliendo a incursionar, ¿cierto?, en sociabilizar, sí, pastor, por supuesto, en actividades con los jóvenes. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿alguien quiere completar o quiere agregar algo a lo que dice Mirita? ¿Tiene algún comentario? ¿O quiere hacer alguna mención sobre los otros problemas que hay? Está el tema de la integración social es muy importante. Ahí las iglesias juegan un rol fundamental porque las iglesias tienen, a diferencia de otros espacios de la sociedad humana abierta, la iglesia tiene los espacios para todos los grupos etarios. No sé si usted se ha dado cuenta. La iglesia tiene espacio para niños, escuela dominical,
tiene espacio para las damas, la unión femenil, las Dorcas, como la unión femenil en la iglesia bautista, la Dorcas, la iglesia pentecostal, tiene espacio para varones, para ciclistas, para jóvenes, etcétera. Y últimamente también han estado creando espacios incluso para, por ejemplo, solteros, personas solteras que no quieren casarse o han preferido la vida eh, del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, para adulto mayor, pero en la iglesia uno encuentra todos los grupos que podrían integrar la sociedad o los espacios sociales. Entonces, hay una ventaja de fortalecer esos espacios también al interior de la iglesia. Pastor Marco, adelante. Mi pastor, una consulta. Si bien es cierto, la integración es importantísima y nosotros la hacemos, Ujú. pero acá va la pregunta en realidad que yo tengo. Nosotros hemos tenido mucha cercanía y siempre nos ha pasado que llegan personas, y obviamente la iglesia está abierta, personas con complicaciones de droga, lesbianismo, homosexuales. Eh, ¿Qué integración o de qué forma usted me podrían orientar, pastor, a recepcionar a esta gente? Porque es especial. Es gente que, si bien es cierto, la tenemos que integrar, pero también nos pasó en más de una oportunidad que llegó una persona con desviación sexual y nos complicó con una persona del mismo sexo. Entonces, dejo ahí esa pregunta porque en realidad es una línea muy delgada de cruzar. Esa es mi pregunta, pastor. Sí, es una pregunta difícil porque por un lado la iglesia no puede discriminar a las personas que necesitan del Señor. Asimismo pasa, por ejemplo, con personas que llegan a la iglesia y que tienen la tendencia al adulterio. Y uno se da cuenta que hay, por ejemplo, hombres que son tendientes a mirar la mujer que no les pertenece y que son entradores y que pueden causar muchos problemas al interior de una iglesia, ¿ya? Como lo hay mujeres que son así también, que les gusta mirar los maridos o de otras mujeres, etcétera, y nosotros no, uno no podemos echarlo, tenemos que abrir los espacios. Pero como dice el pastor, po, hay una línea delgada y es donde el Señor tiene que darnos mucha sabiduría para saber hasta dónde nosotros podemos permitir. En el caso de los homosexuales, no todos, pero ellos mismos reconocen que tienen una tendencia a disipular, ¿ah? El homosexual disipula. Es lo que uno ve como experiencia en otras iglesias. De quien tomé, había una congregación donde era muy extraño, pero tú ibas al grupo de los jóvenes y en el grupo de los jóvenes había muchos jóvenes que tenían modo afeminado, tenían la tendencia. Y claro, pues, en esa iglesia había uno o dos homosexuales más mayores o que eran como más reconocidos como personas homosexuales, porque tendían a disipular. No son todos. Hay muchos homosexuales que luchan con su tendencia, vuelvo a repetir otra vez, como he dicho en otras oportunidades, el pecado no es el tener la inclinación homosexual. El pecado es la homosexualidad, la práctica homosexual. Pero nadie puede discriminar a una persona que tenga una tendencia homosexual, porque hay personas que tienen tendencia al adulterio, tienen tendencia a revelar los secretos de otras personas o a ser calumniadores, etcétera. Nosotros tenemos que convivir con todos ellos, abrirles un espacio para la maduración, para el aprendizaje, etcétera. Pero como dice el pastor Proboste, hay algunas de estas problemáticas que suelen ser más notorias. ¿Dónde está la línea para actuar y decir, sabe qué? Hasta aquí nomás llegamos con esto, porque no se puede más. Y yo creo que es la línea que pasa con todo el tema del pecado. Por ejemplo, una persona que es cleptómana. La persona que es cleptómana, que le gusta tomar las cosas ajenas, ¿no? O sea, si entra un cleptómano a la iglesia y te reconoce que es cleptómano. Dice, Tengo un problema, pastor, yo veo un lápiz y me lo quiero echar a la cartera, veo un llavero y me lo quiero, necesito estar sacando robando. Te dice la verdad, lo echas de la iglesia, no puedes echarlo, tienes que atenderlo, ayudarlo. Pero si tú ves que ya le has sacado dos veces de la cartera a un hermano, tú también como pastor tienes no solo el derecho, sino que tienes que poner orden. Entonces lo mismo pasa con el tema de la homosexualidad. Si la persona que está yendo a la iglesia necesita al Señor, le atiende.
pero si la persona está discipulando, está causando otros problemas, el pastor no solo tiene el derecho, sino que tiene la obligación de poner también ahí una disciplina. Entonces, yo creo que esa es la línea delgada, ¿no? Cuando las personas ya voluntariamente deciden involucrar en su pecado y en sus problemáticas a otras personas de la congregación, es cuando nosotros ahí estamos no solo en la posibilidad, sino en la necesidad de poner una disciplina sobre esas personas. Si ya no entienden, bueno, como los pasos que expresa la Biblia, ¿no? Si la persona no quiere entender, le habla, hace con un par de testigos, y si no, ya lo considera fuera de la congregación. ¿No? Pues el pastor también tiene que tener un momento en que corrige y pone o llama al orden de manera fuerte. ¿Está bien, Marco? ¿Le ha pasado así? Eh, ¿Sí? Sí, mi pastor. Bueno, lo que usted nos señala es un poco lo que hemos hecho nosotros. Mm. Nos pasó en un sentido con la persona del mismo sexo, conversamos con las personas, lo hablamos, no la expulsamos ni le dijimos que se fuera, pero con la actitud muy, muy delicada que tuvimos en recepcionar a esta persona y hablarlo ya las cosas como abiertamente, sin, porque ella nunca se declaró la persona, pero le dijimos cuál era la conducta dentro de la iglesia y si ella quería o él quería la persona estar ahí, no había problema, pero tenía que mantener una conducta de acuerdo a la palabra. Nos pasó en ese caso y la persona se fue de la iglesia. Y nos pasó en otro caso también con un chico que era de condición bastante humilde, nosotros lo tuvimos por bastante tiempo en la iglesia, se portó bastante bien hasta que él era mayor, unos 40 años, y se empezó a fijar en una chica que era menor de 20 años, él era casi condición de calle, lo aconsejamos, le hablamos y finalmente la niña tuvo que poner una orden de alejamiento en la fiscalía, Uy, donde nosotros también la acompañamos porque no logró entender, le mandaba cartas, la acosaba, nunca, gracias a Dios, con nada físico ni sexual, nada fuerte, pero sí, la niña ya no quería ir a la iglesia, estaba muy complicada y allí ya tuvo que ella poner una orden de alejamiento, la acompañamos nosotros porque si bien tenía aprox unos 24 años, pero era muy, muy joven, muy niñita, y la acompañamos en ese proceso para que esta persona la pudiera dejar tranquila y la fiscalía hizo también lo que correspondía gracias al señor de darle una orden de alejamiento y él no se puede acercar a la iglesia tampoco. Entonces fue lamentable porque igual le teníamos cariño, pues, igual era una persona, nunca miramos nosotros por la condición social. Pero son las dos ocasiones que nos ha tocado una situación muy compleja, pastor, muy delicada. Hemos tenido que actuar, hemos tenido que poner orden y tratamos lo posible cada día estar muy atentos porque entra de todo tipo de gente a la iglesia, pastor. muy bien, excelente. Esto se va a acabar ahora, debe quedar unos 30 segundos. Vamos a la tercera envío. Eh, pues fíjense que interesante que cuando un pastor también toma cartas en el asunto, en una problemática que involucra a toda la iglesia también siente paz de sus líderes. Pues no solamente está en ayudar a las personas que se restauren, sino también en atender problemáticas que son difíciles y tomar decisiones que vayan en bien del grupo entero. Entonces también eso privilegia el liderazgo de unos